Estudiantes de quinto de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos hablando, o le estaré hablando sobre la literatura china, esta considerada como una de las más antiguas del mundo. ¿Ok? Acompáñenme. ¿En qué marco o contexto histórico se da esta literatura china? Recuerde que esta literatura se originó al este de Asia, entre los ríos Azul Amarillo y en el mar de China. Como les dije anteriormente, es una de las más antiguas del mundo. De hecho, data de 3.000 años, de hace más de 3.000 años, cuando se inventó la escritura ideográfica, imagínense ustedes. Los primeros documentos provienen de la dinastía Zhou. Los primeros documentos, presten atención, provienen de la dinastía Zhou, hace 1050 años antes de Cristo. Los poemas más antiguos de China están contemplados en el libro de los Cantos o Sijin, antes del siglo XI. Se desarrolló en la dinastía Zhou y principios de la dinastía Han. Los primeros testimonios encontrados son definitivamente las grabaciones en caparazón de tortuga. Ojo con esto. Es decir, que las primeras evidencias de algún testimonio encontrado se pudieron visualizar en grabaciones en caparazón de tortuga. Imagínense ustedes, durante la dinastía Shang, entre los años 1766 hasta el año 1046 a.C. Confucio y Lao Tse definitivamente se consideran las grandes figuras de esta literatura y uno de los pensadores más influyentes de toda la antigua China. La dinastía Han, del 2006 al 2020 a.C., relata las memorias históricas de Sima Qian, el cual tuvo una gran influencia en las historiografías posteriores. La dinastía Tang, siglo de la poesía, considerada la más brillante. Esta dinastía es la considerada la más brillante de todas, también considerado como el siglo de la poesía. Se conservan en esta dinastía Tang más de 50.000 poemarios de los más famosos. 2.000 son del poeta Tang. Ahora bien, ¿a qué llamamos literatura china? A todo el conjunto de obras literarias que se dieron hace 3.000 años atrás, cuando se inventó definitivamente la escritura ideográfica en el siglo VIII después de Cristo. En esta época aparecieron los primeros textos, los cuales se conservan hasta la actualidad, que guardan relación con el carácter filosófico, religiosos e históricos. En otras palabras, la literatura china conservó los géneros más importantes que se han mantenido a lo largo de la historia, como lo son el histórico, religioso, filosóficos, entre otros. ¿Cuáles fueron los temas predilectos de la literatura china? Definitivamente, la exaltación a la naturaleza jugó un papel fundamental en todos sus escritos. El buen gobierno, el amor, el buen gobierno, la denuncia de las injusticias también pusieron de manifiesto, ¿no? La amistad y la protesta social. Para nadie es un secreto que la literatura a lo largo de muchos años ha sido la voz de aquellos que no tienen voces y ha servido como pilar para protestar en contra de la injusticia y para denunciar cualquier tipo de acto que vaya en contra de la indignidad del ser humano y del mal manejo de las finanzas del gobierno. ¿Cuáles son las características principales de esta
brillante literatura considerada para muchos como la más importante habida y por haber. Como les dije, es una de las más antiguas, fue la que inauguró definitivamente la técnica de impresión xilográfica en el siglo VII a.C. También la imprenta de tipos móviles, y esta literatura definitivamente que ha servido de inspiración a las culturas de Japón y Corea y a la literatura de estos países porque tuvo una gran influencia en ellas. Esta literatura además cultivó los principales géneros como la filosofía, la política, la historia y poesía. Entre las producciones literarias más importantes destacan el primer libro clásico, o entre las producciones literarias más importantes definitivamente son los fundamentos de su doctrina. ¿De quién? De Confucio. Definitivamente las obras literarias más importantes radican en los 4 libros de este gran célebre escritor, pensador, filosófico, sabio, considerado la figura más influyente de la literatura china, el gran Confucio. Entonces las obras literarias se dividen en sus 4 libros. Su primer libro clásico, el Tallo Gran de Ciencia, muestra las enseñanzas sobre la madurez, o nos enseña, o nos da a conocer en las enseñanzas sobre la madurez en la conducta, dirigido a sus discípulos. Su frase célebre de este primer clásico de su libro es: desde el hombre más noble al más humilde, todos tienen el deber de mejorar y corregir su propio ser. Es importante destacar, mis queridos estudiantes de quinto de secundaria, que las producciones literarias de la literatura china se enmarcan dentro de un conjunto de filosofías y doctrinas, o también conocidas como prácticas religiosas. Es decir, que todos sus escritos, todas sus obras literarias iban o estaban enmarcadas dentro de ese aspecto que buscaba de alguna u otra forma corregir el comportamiento humano a través de una serie de enseñanzas, de libros que buscaban enseñar, hacer reflexionar al individuo para que éste pudiera concientizar y mejorar su comportamiento. De allí que todos los libros de este gran Confucio tengan siempre una frase que buscaba enseñar al ser humano. Fíjense que me encanta esta frase y la voy a repetir. Dice: desde el hombre más noble al más humilde, todos tienen el deber de mejorar y corregir su propio ser. Definitivamente somos responsables, venga de donde venga, seamos niños, adultos, adolescentes, somos responsables, ¿verdad? Y tenemos el deber moral de ir corrigiendo aquellas cosas que no estén correctas en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro ser, como lo llama el gran Confucio. Su segundo libro clásico, el Chun Yun o Doctrina del Medio, nos habla sobre normas conductuales. Además, nos da ejemplo de las monarcas o de los monarcas que se manifestaron al pueblo. También en este libro muestra la justicia de los gobiernos en favor del pueblo, o buscaba de alguna otra forma mostrar la justicia de los gobiernos en favor del pueblo, cosa que definitivamente no se daba en ese momento. Tenemos el gran tercer libro clásico, Lun Yu o Comentarios Filosóficos. Como dice acá, es una colección de conversaciones con sus discípulos. Fíjense que me encantan porque la forma como estos libros están diseñados es para adoctrinar, para enseñar, para crear conciencia en los jóvenes, en los discípulos de este gran sabio filosófico Confucio, considerado no solamente en la literatura china, sino uno de los pensadores más brillantes del mundo. Entonces, este tercer libro
que es una colección de conversaciones con sus discípulos, estaban basados en la filosofía moral, en una enseñanza central, el reino. Su cuarto libro clásico, el Menseo, o libro de Mencio, es una obra compuesta por su seguidor, Mencio. Si analizamos los cuatro libros, definitivamente buscan adoctrinar y corregir el comportamiento del ser humano a través de un proceso de reflexión y meditación. Entre las obras también más destacadas tenemos que nombrar definitivamente A Nieve de Verano, que es una obra de teatro que narra la tragedia de una mujer acusada injustamente. Este es uno de los clásicos de la literatura china, definitivamente escrita por Wang Hanjing durante la dinastía de Yuan. También tenemos El romance de los tres reinos. En el género narrativo, definitivamente destaca esta novela, considerada una de las más importantes de la literatura china. De hecho, para muchos escritores, literatos, esta es la obra más importante de la literatura china, escrita por Luo Wang Song durante la dinastía de Yuan. Finalmente tenemos Sueño de la Cámara Roja, que también se considera una novela escrita en lenguaje vernáculo, se considera un lenguaje bastante sagrado, se le atribuye a Cao Shuijin. Entonces podríamos decir que en el género dramático, la obra más importante que se destaca sería Nieve de Verano. En el género narrativo, definitivamente, el romance de los tres reinos sería la obra más destacada. Allí tenemos entre los personajes más importantes, definitivamente, destaca el gran Confucio, el creador del confucianismo. Este gran personaje que tuvo una infancia, por cierto, bastante difícil, porque a los 3 años de edad fallece su padre dejando a la familia en la pobreza extrema. Sin embargo, su educación fue esmerada. Trabajó como ministro de Justicia y a los 50 años comenzó a propagar sus enseñanzas. Esto nos da un ejemplo de que nunca es tarde para enseñar, para mostrar nuestro talento. El gran Confucio comenzó a los 50 años, dando a conocer cada una de sus doctrinas y sus enseñanzas en pro de la armonía, del equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Seguidamente tenemos al Sima Qian, considerado por todos los historiadores como el padre de la historia china y una de las figuras más importantes de esta literatura. Lao Tse, el creador del taoísmo, también es una figura muy importante, ya que nos enseña a través de esta filosofía o doctrina religiosa, ¿verdad? También el destino que debemos seguir correctamente. Taoísmo, recordemos que es una doctrina filosófica o práctica religiosa que significa, Tao significa camino y taoísmo, enseñanza del camino. Aquí podemos ver sabiduría pura, porque ¿qué se concibe como sabiduría? Si no es la capacidad que tiene el ser humano para saber tomar decisiones acertadas y correctamente. Eso es sabiduría. Confucio, Sima Qian y Lao Tse son tres grandes representantes de la sabiduría en el mundo. Aquí tenemos un gran pensamiento, por cierto, este Lao Tse, que dice así: el que conoce a los demás es inteligente. El que se conoce a sí mismo es iluminado. El que vence a los demás es fuerte. El que vence a sí mismo es la fuerza. Hablando de dominio, control de nosotros.
Alguien dijo que el éxito de una persona radica en la capacidad que tenga de dominar y de manejar su ira. En otras palabras, el éxito de una persona radica en el control y manejo que tenga de su ira. Definitivamente, este pensamiento está muy arraigado a eso. Cuando habla de vencerse a sí mismo, está hablando de que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, nuestros impulsos. Cuando alguien nos habla, ¿verdad? Trabajar, si alguien nos insulta, queremos responderle de la misma forma. No es correcto. Tenemos que actuar con sabiduría y sapiencia. Y por eso es tan importante esta literatura china, porque nos enseña eso, a caminar correctamente por el camino del bien sin hacerle daño a nadie y manteniendo el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. No me queda más que darle las gracias a mis queridos estudiantes de quinto de secundaria A y B. Para mí siempre será un honor y un placer guiarlos en este camino hacia el encuentro con los aprendizajes. ¿Quién les habló? Como siempre, su queridísimo profesor Ulises Oria. Chao, chao. Bendiciones para ustedes.